Amor, entré por el portón de siempre. Esas cámaras siguen apagadas, ¿no? No lo sé, ni me importa que te vean. Hoy voy a proclamar quién es mi sucesor. Que lo sepan todo, ¿eh? No me importa. César, por eso vine. Si tú le dejas la empresa a Sergio, mi amor, esa decisión puede llevarte a la tumba. A la tumba, César. ¿Y quién te ha dicho que Sergio va a ser mi sucesor? Mira, estoy harto de esconder lo que siento por ti. A mi edad, lo que quiero es poner la casa en orden, ¿sabes? Y el viernes, todo el mundo cuando firme va a saber que la mitad de mi fortuna va a ser para ti, amor. No, César. No, César, ni se te ocurra. No, porque mi amor, yo no estoy contigo por tu dinero. Entiéndelo de una vez por todas. Lo único que te pido es que agarres una maleta y que nos vayamos juntos. Lejos, tú y yo. ¿Y entonces? ¿Y entonces por qué me aceptaste la pulsera? Mi vida. Las joyas para mí son mucho más que dinero. En realidad, son recuerdos, César. Mi mamá te está buscando, ya vamos a empezar. Sí, don César, ya es tarde. Tendrás que irte. Ya sabes el camino, ¿no? Nos vemos. Te amo, César. Se acaba, pronto se acaba. Atención, familia. Deseo comunicarles algo. María Soledad, esta niña, recuerdo cuando llegó a esta casa como una empleada. Ay, Dios me la devolvió ahora como a una hija. Pero niña, ven acá, dame un abrazo. Oh. Doña Graciela, yo no sé qué decir. Más bien, Dios me la mandó a usted. 30 años tragándote todo por esta familia. Un día más no te mata. Bueno, ¿y a mí? ¿Nadie me abraza? Hola. ¿Me permiten que me apunte a la fiesta? Va. Silencio todos. Tengo noticias muy importantes para todos los presentes. Bueno, ya saben que mi empresa está cotizada en no menos de 50 millones de dólares y su patente 20 millones más. Por si se les ha olvidado, sigo siendo el dueño de todo. Y quiero comunicarles algo de vital importancia. León Telecom, a partir de mañana, estará dirigida por mi hijo. Luis Mario. Felicidades, Luis. Te hago entrega de esta pluma. He mandado grabar tu nombre. Con ella he firmado todos los papeles importantes de mi vida. Y me la tendrás que prestar este viernes para firmar el testamento. De eso hablaremos a continuación. Tu mamá estaría... Papá,
Yo no te pedí nada de esto. ¿Y yo qué, papá? ¿Yo qué soy para esta casa? ¡15 años! Dando mi vida por esta empresa. Trabajando día y noche. Para que ahora le quieras dar al niño bonito. Al niño de los planos. Eso no es lo peor. Que ahora te dejas hurgar los bolsillos de esta contadora de pueblo. Sergio, con ella no te metas. Ya, mi amor. Será mejor que nos retiremos. Señorita, usted no se preocupe. Yo me encargo. No. Escúchame bien, papá. Esto no se puede quedar así. ¿Me escuchaste? Mamá, pero haz algo. ¿Cómo es posible que le dé todo a Luis Mario cuando yo me he sacrificado toda mi vida? Es mejor que enfríes tu cabecita y no hagas nada. Al menos por hoy. Ya. Vamos. Disculpen. Con permiso. Vamos. Felicidades. Gracias. Sí. Contestó. Ana Camila, ya estoy aquí. Sí. Aquí tengo los documentos. 1 año, Ana Camila. 1 año robándole ese viejo. Para que ahora le quiera dar todo a ese cretino. Escúchame bien. Si esa empresa no es mía, no va a ser de nadie. Ay, mi amor, qué bruto. Gritando no se tapan 2 millones. Guarda todo donde te dije. El plan lo llevo yo. Me encargo, como siempre. ¿Y si ese viejo, el jardinero, nos vio? Por Dios, nadie ve nada en esa casa, Sergio. Me la sé de memoria. Desde niña, hasta dormida. Señora, ¿cómo está? Buenas. Fíjate, Manuel, son 10 años respirando en este jardín contigo. Lo que usted mande, señora. Usted sabe que yo siempre... Manuel, ¿y quién es ella, la de rojo? ¿Quién? Yo no vi nadie, señora. ¿A dónde? Mira, Manuel, 10 años me acompañas. Y tú no ves nada. Excelente trabajo, muchacha. Un análisis excelente. La revisión que hiciste de los movimientos del año demuestra sin el menor género de dudas que la plata no hace más que salir y no entra. Es que no está justificado en absoluto. Como bien dices, los números no mienten. Ahora, la gente es otra cosa. Así es, don César. Y justamente esa frase le decía a mi mamá. Pero, don César, no entiendo.
hay más contadoras que son más capacitadas que yo. No lo sé. Quizás ellas podrían hacer ese trabajo, no yo. Yo confío plenamente en ti. Y hay que solucionar esto. El dinero es importante. Y tengo que encontrar al culpable. Pero, ¿sabes qué? Lo realmente importante, lo que realmente me importa, está dentro de esta caja. Y esto me lo llevaré a la tumba. A ver, ¿cómo que se lo va a llevar a la tumba, don César? No sé de qué habla. No, olvídalo, no tiene importancia. Lo que sí que tiene importancia es tu silencio. Nadie tiene que saber de esto, ni Luis Mario. Puedes irte. Sí, con permiso. Claro. Mi amor, te lo dije. Los gritos se escuchaban hasta acá. Yo nombré al sucesor correcto. Y me es igual que se llene la casa de celos. ¿Qué pasa? César, por eso te lo digo. Mi amor, debes cuidarte. Mira, bien dice el dicho. Las aguas mansas, líbrame, Señor. Que de las turbulentas me cuido yo. Mira, amor. El viernes firmo y por fin será público lo nuestro y tendré algo para defenderte siempre, siempre, siempre. Dios mío, 30 años tragando en silencio. Y la mayor parte para esa mujer. Mis gotas benditas, ¿qué haría sin ustedes? Dios sabe lo que hace. Mi amor, escapémonos juntos. Solo los dos. Mira, mi papá me dio esa empresa, pero yo no la quiero. Yo lo único que quiero es una casa chiquita contigo, en algún pueblito, con un perrito. Y mi papá me amarra con esa... ¿Y los novios? ¿Dónde están los novios? César Augusto, tu copa. Vengan, vengan. Sus copas. Gracias. Aquí tienes, querida.
Gracias, mi amor. Bueno, quisiera proponer un último brindis. Como saben, este viernes firmo el testamento con la pluma de mi hijo. En él se pondrá a cada uno en su lugar. Salud. Sobre mi cadáver. Óyeme bien, tu papá se encerró en el despacho con la contadorcita esa y una carpeta así de gorda. ¿Cómo? ¿Acaso le dio todos los libros? Pues no sé qué le dio, pero tú vuelve ya antes de que pregunten. Ah, y sonríe, mi amor. Hoy todos sonreímos. Ahora mismo voy. Ya van 5 veces y esa inconsistencia sigue ahí. $2 millones. 2 millones salieron de aquí y nunca volvieron. Ay, por favor, que no sea lo que estoy pensando, por favor. Autoriza gerencia financiera. Sergio Iván. Claro, ahí está. Los números no mienten. Miren nada más. La futura cuñadita buscando entre los archivos. Es un inventario de rutina, don Sergio. El cierre de cada mes. ¿Rutina dices? ¿A poco? ¿Y desde cuándo la rutina se subraya en ropa? Son manías mías. Ya sabe, trucos de contadora. Te lo advierto, contadorcita. En esta empresa, las curiosas duran poco. ¿Y sabes cuánto falta exactamente, María? 2 millones, don César. Que se hicieron mediante 14 transferencias durante todo el año. ¿Y esta firma de quién es? La autorización, don César, salió siempre de la misma empresa. Gerencia financiera. Dime la verdad. ¿Alguien más sabe de esto? No. Ni Luis Mario como usted lo mandó. Y que siga así. Te di poco tiempo y lo has hecho muy bien, muchacha. Felicidades. Creo que acabas de salvar a la familia. La verdad es que de nosotros ahí
bastantes cosas que no sabes. Y ojalá no te enteres. Necesito una reunión todos esta tarde en mi casa a las 5. Sin falta, sin excepción. ¿Entiendes? Como usted diga, don César. $2 millones. 14 transferencias en un año. Nos ha estado robando a toda la familia. Papá, ¿de qué estás hablando? Lo que estás diciendo es muy serio. Claro que es muy serio, hijo. Más de lo que te crees. Mira, cada uno de esos papeles tiene tu firma, Sergio. Papá, Papá, yo te puedo explicar todo. ¿Puedes explicármelo? ¿Ah, sí? Mírame. Mírame a los ojos y júralo por tu madre. Venga. Ya me parecía. Esto se acaba hoy. Te vas de la empresa. Dejas la oficina hoy mismo. Y desde luego, el viernes desapareces de mi testamento. ¡Sobre mi cadáver! Por Dios, César. Es tu hijo. Es tu sangre. Mi sangre me robó. Y conoces muy bien, García. Esta decisión es irrevocable. Ay, por Dios, don César. Yo creo que aquí debe haber un error. Mire, Sergio sería incapaz de hacer algo así. Cuidado, muchachita. Que no sea que te arrastre a la calle por sus actos. ¡Todo es tu culpa! Eres una contadora metiche. A ver, espera un momento. Papá, por favor. Mira, papá. Tú tienes que entender algo. Él también es tu hijo. No lo puedes dejar en la calle como si no tuviera nada, como un perro. Ahora lo defiendes. Cuando te escupió delante de todos. Sí, pero también es mi hermano, papá. Y yo prefiero perder esta empresa que ver a mi familia destruida. Cuidado con lo que prefieres, muchacho. Mira, papá. Escúchame bien lo que te voy a decir. Si tú llegas a firmar ese testamento el día viernes, te lo juro que no respondo, papá. ¡Te lo juro! ¿Me estás amenazando, hijo? No, papá, te lo estoy rogando. Escúchenme todos muy bien. El viernes firmo todo lo que les he dicho. Y si a alguien no le gusta, ahí está la puerta. No hay más que hablar. ¿Aló? Sergio, ¿ya sacaste todo lo tuyo? Claro que sí. Hasta el último documento. No me subestimes. Perfecto. Del resto me encargo yo. Cuando todos en esa casa estén dormidos, movemos hasta el último centavo. Lo llevas donde te dije y mañana ese dinero ya no existe. Está bien. Pero si alguien nos descubre. Pues nadie ve nada, mi amor. Esta noche todos van a estar pendientes del papá herido. Tú espera mi señal. Perfecto. Escúchame bien, Ana Camila. Ese documento no se firma este viernes. No se firma. Y se van a acordar de mí. Señora, qué susto me dio. ¿Qué hace por aquí?
Oiga, no conviene que la vean por acá. Escúchame, Manuel. Tu patrón tiene un amante. Fíjate cómo trabaja Dios de perfecto. La mete todas las noches por tu portón. Y el día viernes la hace heredera. Sí, la mete al testamento. Y dime una cosa. ¿Y tu hija? Se queda sin nada y casada con un desheredado. A ti no te conviene. No, mi Ana, no, señora. César no me puede hacer esto, él no sería capaz. Yo los escuché cuando le dijo claramente, a ti te voy a proteger. ¿Y tu hija? ¿Y a los tuyos, Manuel? ¿Quién los va a proteger? Dime. No te conviene. Mira, muchacho, ayúdame a que esos papeles y el testamento no lleguen al viernes. Y entonces, Manuel, tu sangre será heredera de una gran fortuna de todo el imperio. No la entiendo, señora. ¿Qué me está intentando decir? ¿Qué quiere? Todavía nada. No te adelantes. Pero estate preparado, muchacho, porque yo te voy a avisar qué vamos a hacer. Como usted ordene, señora. Yo hago lo que usted me ordene. Mi amor, espera. Mi amor, suéltame. Necesito espacio, necesito aire. Pero, ¿a dónde vas así? No sé. Voy a manejar un rato, voy a respirar. Es que no puedo pensar quién habrá sido la persona que le dijo todas esas cosas a mi papá. La persona que prendió la guerra, María Soledad. Bueno, mi amor, a lo mejor esa persona lo único que quería era el bien para tu familia, ¿no crees? Pues la destruyó. Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué hice? Tu vino de cada noche. Bendita costumbre tuya, César. Que Dios me perdone. Esta noche, César. Esta noche. ¿Todavía despierta, mujer? No podía dormir, César, con tantas cosas que pasan en esta casa. Pues ya te puedes estar yendo a la cama, porque recibo una visita y eso no es de tu incumbencia. ¿Visita? ¿A esta hora? Vaya. Dice que estamos separados, Graciela. Son asuntos míos. Dios sabe lo que hace. Y César siempre lo supo. Pase, señorita. Gracias. Uy, pero ¿por qué tienes esa carita, Manuel? Tienes cara de velorio. ¿Qué sucede? ¿No? ¿Quiere saber lo que pasa, señorita?
Lo que pasa es que a esta casa entra gente y uno ni siquiera sabe el daño que puede causar. Eso pasa. Manuel, yo no soy buena para las adivinanzas. Ay, vine en cuanto César me llamó. ¿Sabes? Ay, presiento que algo le pasa. Pude escucharlo en su voz. Camine, señorita. Yo solamente hago lo que me mandan. Solo recibo órdenes. Sí, claro. Siga, por favor. Gracias por venir. Mi amor, no dudé en venir en cuanto me llamaste. Pero bueno, viejo terco, cuéntame qué pasó. Hoy enterré a un hijo. El otro me juró guerra. Yo iba presumiendo de que mandaba en esta casa. No. Quiero brindar contigo. A ver. Por la única persona que me quiere no por mi dinero. Salud. Salud. Mejor no, mi amor. Tengo que conducir. Mejor otro día, ¿sí? Bueno, yo me la acabo. Tengo que contarte algo muy importante, pero será mañana. Te lo tenía que haber explicado hace mucho tiempo, de verdad. Pero... Ya no bebas más. Y mejor ve a descansar, ¿sí? Mañana me lo cuentas con calma. Bueno, Duerme rico. gracias, amor, por venir. Gracias por venir. Los papeles del viernes. Qué extraño. Esta firma está rara. Como si lo hubieran calcado. ¡Ay, carajo! Contesta. Ay. Mi amor, soy yo otra vez. Es muy tarde, por favor, llámame. Llámame más que sea para pelear, pero llámame. Ay, Dios mío, ¿dónde está? ¿Dónde está Luis Mario? Esta firma. Manuel. Dígame, señora. Es esta noche. Llegó el gran día. Necesitamos quemar todo. Papeles, documentos, el testamento. Todo lo que involucre a la herencia. Hoy noche, lo del escritorio se vuelve en cenizas. Señora, pero yo vi a don César que bajaba y vi que iba al despacho. No vaya a ser que usted... Muchacho, César está dormido, como un angelito. Tranquilo, aquí nadie va a correr peligro. Son solo papeles, documentos. Y además, recuerda que es el bienestar de tu hija.
Está bien. Está bien, señora, lo que usted mande, como siempre. Que Dios me perdone. No te preocupes. Dios siempre sabe lo que hace. Mejor dicho, siempre supo lo que hacía. Me voy. Voy a ver los galones ahora mismo. ¿Estás segura que eso es todo, Ana Camila? Eso es todo. Escúchame bien. Te lo advierto. Si esto sale mal, tú y yo nos hundimos. Ay, por Dios, Sergio. Nada va a salir mal. Yo me encargo, no te preocupes. Tú solo conduce hasta la esquina, sin luces. Vamos. ¿Qué vas a hacer, papá? Ana Camila, ¿qué haces? Apresúrate, se nos hace tarde. Sí, ahora voy. Doña Graciela. Hija, la casa está quemando y César está dentro. Doña Graciela, cálmese. A ver, ¿cómo que se está quemando? ¿Y Luis Mario? ¿Dónde está Luis Mario? Ven, por Dios, ven. Sí, ya voy enseguida. Mario, por favor, contesta. Por ti, mi hija. Necesito que me perdone. ¡Don César! ¡Don César está dentro! ¡Dios mío santo! ¡Dios mío! ¡Mi casa, mis hijos, Dios mío! ¿Dónde están mis hijos? ¡Luis Mario! ¡Luis Mario! ¿Dónde está Luis Mario? ¡No, Luis Mario! ¡Luis Mario! Tranquila, hija, Dios sabe lo que hace. ¡Luis Mario! Ay, Dios. César. ¿Dónde carajos estabas? Te estuve llamando toda la noche y no me contestabas. Ay, gracias a Dios que estás bien. Mi amor, estuve toda la noche conduciendo hasta que me quedé sin gasolina y me quedé sin batería y me enteré por la radio. ¿Qué pasó? Toda la noche. Pues qué oportuno, hermanito. Justo la noche del accidente, ¿no? A ver, Sergio, no empieces. No empieces, que esto es serio, ¿sí? Por favor, hijos,
No es el momento. Por favor. ¿Familiares de César Augusto? Sí, todos. Por el momento, nadie se va a retirar. Ahora quiero que recuerden ustedes y cada uno dónde subieron anoche. Señor detective, no podía dormir. Estuve rezando en el jardín y desde allí pude oler el humo. Detective, yo estaba durmiendo toda la noche en mi casa con mi esposa. ¿Verdad, mi amor? Así es. Estábamos durmiendo, tal y como dice mi esposo. Yo estuve solo toda la noche conduciendo por la carretera vieja. Conduciendo toda la noche, ingeniero. Y nadie lo vio. A ver, detective. Yo no he dicho nada aún, señorita. Y ahora quiero que me comenten ustedes. ¿Tuvieron algún conflicto anoche? No, ninguno, señor detective. Nosotros somos una familia muy unida. Fíjese. ¿Dónde está César? ¿Cómo está César? Disculpe, niña. ¿Y usted quién es para nombrar a mi esposo así? Yo soy una amiga de la familia, señora. Pues niña, fíjese que mi esposo no tiene esa clase de amigas vestidas de esa forma. Puede criticar mi forma de vestir, pero yo lo quería de verdad. Además, estuve con él anoche y estaba perfectamente bien. ¿Me puede indicar, señorita, la hora exacta que estuvo con él anoche? Dios sabe lo que hace. Y también Dios sabe a quién abre las puertas en la noche. Puede decir lo que quiera, señora. Pero a mí es a la única a la que realmente le importaba la vida de César. Y la única que no le pedía nada. María Soledad, hija, ve a verlo a César. Yo no quiero verlo así, me parte el alma. Está bien. Don César, soy yo, María Soledad. Tranquilo, sí, tranquilo. Mi hijo. El jardín. Mi hijo. ¿Qué jardín? ¿Qué jardín, don César? ¿Qué hijo? Dígame. Dígame. ¿Qué jardín, don César? Dígame, por favor. Mi hijo. ¿Qué pasó? Mi hijo. ¿Qué hijo? No lo entiendo. ¡Doctora! ¡Doctora, enfermera, alguien!
¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi amor? Dime algo, mi amor, ¿qué pasó? Mi amor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dime. Detective. César. Don César habló. Me dijo algo sobre un jardín, un hijo, y luego otra vez el jardín. Ya no dijo más. Ay, pobrecito. César llevaba semanas con la planificación de la remodelación del jardín en su cabeza. Pobre. Son mis gotas benditas. Sin ellas, imposible aguantar tanto dolor. Mi hijo. O sea que habló de mí. No entiendo por qué mi padre tiene que hablar contigo. Si eres una metida. Te lo advierto de una vez, contadora de cuarta. Desde que llegaste a nuestra familia con tus numeritos, lo único que has causado es un incendio, literalmente. A ver, se calman, por favor. Señorita, necesito que me diga palabra por palabra que escuchó. Ya le dije, detectives, solo decía algo sobre un jardín y un hijo, nada más. ¿Un hijo? ¿Acaso sabe a cuál se refería? No sé, no dijo nada. Esta situación está bastante turbia. Es lo que voy a investigar. Mire, señor detective, yo le rogaría a usted, esperemos que César se despierte. No me parece prudente. Un poquito más de respeto con el dolor de la familia. Doctor Yorman Sokuluta se lo necesita en ginecología. Señora, usted me dijo que ahí no había nadie. Y ahí estaba don César. Por Dios, Manuel. Se quemaba. Yo lo cogí con mis brazos. Se quemaba. ¡Carajo! Nadie va a sospechar de ti, Manuel. Tú eres un héroe. Salvaste a tu patrón. Dime tú, Manuel, ¿cuándo un héroe es investigado? ¿Verdad? Mande usted lo que quiera. Así le dije, señora. Y mire lo que me mandó a hacer. ¿Qué va a pasar si don César despierta y dice mi nombre? ¿Qué va a pasar conmigo, No señora? va a pasar nada, Manuel, porque él no va a hablar. Dios sabe lo que hace, Manuel. ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decir con eso, señora? Dígame, por Dios, ¿qué quiere decir con eso? Reza, Manuel. Reza. ¿Cómo que reza? Ponte a rezar. Paciente Jonathan Mijas se lo necesita en urología. Benzodiazepina. 4 veces la dosis normal. Mi querido César, 4 copas de licor no causan ese efecto. A usted alguien se lo sirvió. Y ninguno de ustedes me sale del hospital.
No. Viejo. Viejito. César. César. Mi amor, no alcanza. Lamento mucho la pérdida. Y lamento lo que van a escuchar. El laboratorio encontró 4 veces más la cantidad normal de sedantes en el cuerpo de César. Es decir, que César no podía abrir los ojos cuando su casa ardía. Como escuchan, a César lo quemaron. Y esto ya se convierte en un homicidio. Y cada uno de ustedes están anotados en mi libreta. Y esta joyita, ¿por qué asomó en el cobertizo? Justo donde falta el bidón de gasolina. Y tiene el nombre de Luis Mario León. Mucha coincidencia. Parece que voy a pedir declaraciones a más personas en esta casa. Cuénteme, señora, con calma, la noche del incendio. Señora detective, es mi muchacho, es mi hijo. Él es incapaz de hacer algo malo. Aunque, pensándolo bien, no, olvídelo. A ver, señora, dígalo, por favor. Oí una discusión esa noche. César le gritaba a mi hijo que si lo seguía respaldando a ese ladrón, lo iba a sacar del testamento, no iba a heredar. Y obviamente, mi hijo al momento de la euforia de la discusión le dijo que se iba a arrepentir. Pero es mi muchacho, señor detective. Yo lo crié y él sería incapaz de hacer algo malo, se lo aseguro. ¿Su hijo conoce el cobertizo? Ahí guarda sus juguetes de niño, señor detective. Y también guardan gasolina ahí. El bidón de la podadora, como en toda casa decente, creo yo, ¿no? Mire, señor detective, la verdad, Dios sabe lo que hace y yo ya no sé más. No podría decirle más. ¡Carajo!
Mi amor, mi madre, mi propia madre desconfía de mí. Mi amor, te quiero preguntar algo. ¿Tú tuviste algo que ver con lo que le pasó a tu papá? No, mi amor, no. No, disculpa, es que... No. Mi amor, necesito que entiendas que yo jamás en la vida le haría algo así Sí, a mi... sí, ya, mi amor, te creo, pero algo no cuadra, ¿entiendes? Algo no cuadra. Por ejemplo, la pluma que te dio tu papá estaba intacta, no tenía ningún rastro de que se había quemado o algo, y eso no cuadra. Además, tu papá, antes de morir, mencionó algo del jardín y no sé qué significa, no sé. Claro, está muy extraño. ¿Qué significará eso? Pues la única explicación que le veo es que las pruebas aparecen muy bonitas, como que muy limpias. No lo sé. Pero eso sí, mi amor. Si algo aquí no cuadra, te juro que lo voy a averiguar renglón por renglón. No sé. ¿Buscando algo, hija? No, señora Graciela, solo estaba pensando en lo que dijo don César antes de morir. Él mencionó el jardín, pero no sé qué significa. César se llevó muchos secretos a la tumba y muchas cosas más. Así como todos los hombres de esta casa guardan muchos de ellos. Dios sabe lo que hace, hija. Buenas tardes. Señorita, me mandó a llamar. Sí, Manuel, qué bueno que estás aquí. Quería preguntarte porque don César, antes de morir, mencionó algo del jardín. Y aquí el único que tiene relevancia con el jardín eres tú. Quería saber qué pasó esa noche. ¿Qué viste? Fuego. Solo fuego, señorita, fuego por todos lados. Y a don César adentro, quemándose. A ver, pero antes, ¿viste algo más o algo? No, señorita, no vi nada más. Esa noche estaba muy tranquila. A ver. ¿Y tú cómo sabías que César estaba en su despacho? Las luces. Vi las luces prendidas en su despacho. Luces prendidas. Sí. Justamente cuando don César estaba dormido a oscuras. Pluma con nombre. Pelea con juramento y ninguna coartada. Seguramente el fiscal estaría muy feliz. El asesino es demasiado bruto. ¿O alguno de ustedes me quieren ver la cara de bruto a mí? Sí, señor. Perfecto. Resultados para hoy. No se preocupe. Hasta luego.
Pues vamos por el ingeniero. Buenas tardes. Bueno, ya casi noches. Buenas. Ingeniero, necesito hablar unas palabras con usted. ¿Lo hacemos a solas o delante de todos? Usted decide. Delante de todos, detective. Yo no tengo nada que ocultar. Muy bien. Punto 1. Se encontró su pluma en un lugar estratégico del incidente. Punto 2. Hubo una pelea con gritos fuertes, casi amenazantes. Y usted juró no responder. Punto 3. Nadie lo vio esa noche. Y piense bien. De su respuesta depende dónde va a pasar la noche mañana. ¿Dónde estuvo usted anoche? Ingeniero Luis Mario. Queda detenido por el homicidio de su padre, César Augusto León. Procede. Detective, esto es un error. Yo no fui, se lo juro, yo no fui, por favor. Y algo más. La caja fuerte viene conmigo, por orden del fiscal. Vamos. Mi amor, te juro que voy a regresar a esta casa. Te lo juro. Acompáñanos. No. Por Dios, están cometiendo una injusticia. No se lo lleve, por favor. Graciela, ¿qué vamos a hacer? Mi amor. Tienen 5 minutos. ¿Escucharon? Sí. Mi amor, viniste hasta acá. ¿Ya lo escuchaste? Tengo solo 5 minutos. Mi amor, tú tienes que saber algo. Tienes que saber por qué yo peleé con mi papá. Fue por Sergio. Por el hermano que me escupió en la cara. Por culpa de él estoy acá metido. Es que es mi culpa. Yo con la auditoría que hice provoqué todo este problema, toda esta pelea. Yo sentí la mecha, mi amor. No, mi amor, tú no, mi amor, tú no. Mira, estoy seguro de que alguien más está moviendo los hilos para que todo esto pase de esta manera. Estoy seguro, sí. Mi amor, escúchame. Te juro que en 10 días te saco de aquí. Sí, mi amor. Te lo juro. Cuéntalos. 10 días. 10 días, mi amor. 10 días. 10 días. 10 días. Solo 10 días. ¿Cómo es posible? Convocan a una reunión y yo no estoy. Si soy el heredero, tengo que estar ahí. Tranquilo, Sergio. Disculpe. Buenos días, don Sergio. Señorita Ana Camila le entregó esto, ¿sí? Muchas gracias. Permiso. ¿Qué dice? Se congela toda operación y toda firma hasta que exista un heredero sin proceso penal en curso. ¿Cómo? ¿Cómo que un heredero sin proceso penal? Yo soy un león bravo. Mi sangre corre por esta empresa. Sigue leyendo. Queda excluido Sergio Iván León.
constituido por el fundador ante testigos. ¿Cómo es eso posible? Mira lo que causa esa contadora. Primero causa un muerto y luego con esto... ¿Me va a escuchar eso? Tranquilo, mi amor. Déjamelo a mí. Yo me encargo. A ver, ¿cómo se lo explico, señorita? El juez negó la fianza por demasiado apellido. Demasiado dinero, intento de fuga. Así que va a estar detenido hasta pasar la audiencia. A ver, detective, pero el abogado dijo claramente... ¡Ay, no, mi muchacho, mi muchacho! También les comento que mandé a investigar la gasolinera. El despachador renunció ayer sin razón aparente, no dio explicaciones. Y algo que me llama la atención. La amiga de la familia ha llamado 2 veces al fiscal, preguntando sobre la caja fuerte. César. Dios mío. Alguien se nos está adelantando y no sé por qué. Interesante manera de decirlo, señorita. Esto... es la tarjeta de peaje de la empresa. A ver. Qué raro. Fue cobrada en la carretera antigua. Justo a la hora en la que ocurrió el incendio. Hola, hola, cuñadita. Discúlpame que te interrumpa. Te traje cafecito. Con 2 de azúcar como a ti te gusta. Llevas mucho tiempo sentada aquí. Gracias, Ana. Ya sabes, son cosas de cierre de mes y eso. ¿Y eso del peaje? ¿Que ahora también auditamos carreteras? No, nada de eso. Solo son cobros menores, nada más. Bueno, si algo no cuadra, me avisa, ¿sí? Yo me encargo de los números feos. Sergio. Sergio, a ver, escúchame bien y no me interrumpas. La contadorcita esa tiene los recibos del peaje. De la carretera vieja, de la noche del fuego. ¡Claro que es grave! Esa prueba arruinaría nuestra coartada. ¿Entiendes? A ver, escúchame bien. Tú no digas nada. No firmes nada. Es más, ni respires. No sé cómo, pero yo me voy a encargar de esto. Detective, mire, esta es la tarjeta de peaje de la empresa. Fue cobrada en la carretera antigua. Y si puede ver, es a la misma hora que ocurrió el incendio. Ahí está, los números no mienten. ¿Y esta tarjeta a quién o a qué carro pertenece? Pertenecen a Sergio Iván. Y hay algo más. Las transferencias del desfalco tienen 2 firmas diferentes. Una es la firma verdadera, pero la otra es calcada. ¿No se da cuenta? Alguien más está firmando por él. Una coartada rota y una mano fantasma. Pues muy bien.
Me alegró la semana, señorita. Y también me metió en un lío. Tráiganme a Sergio Iván León en este momento. Quiero que me cuente eso de cómo es que estaba dormido en su casa. ¿Vistas casa de cobro? Por favor, oficial. Esto está editado. Cualquier persona puede hacerlo. O sea, cualquier persona puede usar su tarjeta, su carro y cargar gasolina 10 minutos antes de su hermano. En la noche. Parece que son muy madrugadores, su familia no. Oficial, la verdad que yo... Ay, bueno, ya. Le voy a contar la verdad. Yo le estaba robando dinero a mi padre. Estaba sacando mi plata. Por un año le hice eso a mi padre. Y esta noche, en el último golpe... Mire, oficial, puede llamarme como usted quiera. Un ladrón, yo qué sé, pero yo no he matado a mi padre. ¡Eso! No lo decide usted, señor León. ¡Oficial! Arréstalo. Señor, espere. Ya le dije que yo no maté a mi padre. Llévatelo. Oiga, señor, pero escúcheme. Detective. ¿Y Luis Mario? A ver, si Sergio mintió, robó, estuvo en la carretera, la audiencia tiene que saberlo. Señorita, con todo respeto, se lo voy a decir. Usted rompió una coartada y entregó al fiscal un segundo hijo con motivo. Robar no es matar. Ahora tengo un ladrón que odia el testamento y un heredero que juró no decir nada. Dios mío, yo no quería hacer eso. Yo sé lo que quería. Pero al recuerdo, solo quedan 6 días. 6 días nada más. Ay, mi Sergio, muriéndose en una cárcel como un ratero. Y todo por la contadorcita esta. Primero el bastardo me la trae y ahora esta me quita a mi hijo. Escúchame bien, César. Donde quiera que estés, tu bastardo se pudre en la cárcel y mi sangre sale de él. Dios sabe lo que hace y yo también. Mi amor, ¿es cierto? ¿Sergio está preso por tus números? Perdóname, mi amor, por favor. Otra vez enterré a un león por mis números. Yo solo quería sacarte de aquí. Yo lo enterré otra vez. No, mi amor, no, mi amor. Escúchame, mi amor. No es tu culpa. No es tu culpa, tranquila. Tú no has hecho nada malo. Sergio se enterró por sí mismo. Él desde hace un año está con su firma y tú no tienes que cargar con esto. No es tu culpa. ¿Sí? Tranquila, mi amor. 6 días. Solo 6 días.
tú sigue haciendo lo tuyo, que yo sigo contando. ¿Sí? Escúchame. Te juro que te voy a sacar de aquí. Así tenga que auditar al mismísimo infierno. ¿Me escuchaste? Te lo juro. Pues como ven, ahí está el carro de Sergio. A la misma hora que dice el papelito que usted me dio. Pero quiero que vea qué sucedió media hora antes. A ver. ¿Ese auto de quién es? La placa es a nombre de Bárbara Alejandra. La amiga de la familia. La que pregunta por la caja fuerte. La que estuvo con él esa noche. Su carro y a la misma hora. ¿No cree que hay muchas coincidencias para una sola mujer? ¿No le parece? Es hora que don César hable. Es como abrirle el pecho a don César. Borrador de testamento sin firmar. Deja la dirección legal de su empresa León Telecom y Comunicaciones a Luis Mario, así como su propiedad. Escuche bien esto, señorita. La mayoría de sus acciones son para la señorita Bárbara Alejandra. ¿Qué? O sea que la mayoría es para ella. Y esto no se abre sin la presencia de un juez. Hay que llamar de inmediato a la señorita del carro blanco. Aquí estoy, detective. Sola y sin abogado. ¿Usted realmente cree que eso es lo que haría un culpable? Cuénteme, señorita. El día del suceso, su carro cruzó el peaje a la 1:12. Sí, efectivamente era yo. Salí de la casa con el corazón apretado. Tenía un presentimiento. Por eso es que empecé a dar vueltas en la carretera y me regresé. Regresé a cuidarlo. Porque digan lo que digan, yo era la única que realmente quería cuidarlo. ¿Cuidarlo de qué? Cuidarlo de él mismo. De sus vicios, del alcohol. Pero yo no vi a nadie. A nadie, detective. ¿Sabía usted, señorita, que es la beneficiaria mayor de la herencia? Sí. Sí, él me lo dijo. Que yo le rogué que no lo hiciera porque yo no quiero herencias. Yo lo quiero a él. Vivo. Vivo, detective. Qué curioso, señorita. La que sale más beneficiada es la que más grita.
Detective. Para Luis Mario. Ahora hacia mi muerte. Esto se encontró en la caja, ingeniero. El juez ordenó se lo sellara hasta la audiencia. Y su madre alegó correspondencia privada del difunto. ¿Correspondencia privada? O sea que mi padre me deja una carta y no puedo abrirla. Detective, necesito que entienda una cosa. Esa carta es de mi padre hablándome. Por esa misma razón se la cuida, ¿no? Adicional, en la caja también se encontró un borrador, el testamento, en donde usted le deja la dirección de la empresa y la mayoría de las acciones de la misma a la señorita Bárbara. ¿A Bárbara? ¿Qué? O sea, mi papá me deja la dirección de una empresa que es la herencia de otra. Así parece, ingeniero. Mire, detective, yo necesito que usted me escuche en algo. Cuando abran ese sobre, yo tengo que estar presente. Yo necesito saber lo que dice ahí. Júremelo, detective, júremelo. Así se lo hará. Con permiso. Gracias. Esa es toda la información. Bárbara, con que así te llamas, mujer de rojo. Está bien. Gracias. Malas noticias, suegrita. La cuñadita mandó la firma de todos al perito. Y con el testamento de esa mujer en las noticias, pues... Ay, hija. ¿Noticias? Para mí es un regalo de Dios. Él la puso para que ayude a cargar nuestras cruces. Que las cargue ella también. Déjemelo a mí, suegrita. Yo me encargo, como siempre. Esta noche, antes de que el perito empiece a leer. A ver. César, Sergio, Luis Mario y la mía. Pero aquí falta el currículum de Ana Camila. ¿No está? Ay, cuñadita, ¿buscabas esto? Lo tenía en mi escritorio. Lo usé para unos trámites del seguro. Ay, qué susto, ¿no? Bueno, gracias, Ana. No te preocupes, para eso estamos. De los trámites perdidos me encargo yo. ¿Por qué la firma de Ana Camila se parece a la que está aquí en las transferencias? Mamá. ¿Dónde eres tú, mamá? Mamita. Mírate, hijo. Mi sangre en una jaula. Pero te juro por Dios que te saco de aquí, hijo. Te saco. Mamá. Quiero que me digas la verdad. Tú dijiste que cuando ocurrió el accidente estaba rezando en el jardín. Mamá, ese jardín estaba en llamas. Dime la verdad, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas, mamá? Haciendo lo que se debe, hijo. Cuidando de mi familia como siempre. Mientras tu papá el día viernes firmaba tu ruina. Yo
y Dios no lo permitió. Mamá, el examen forense decía que usaron algo para cenarlo a mi padre. Un medicamento. Tus gotas, mamá. Las que tú usas. Reza, hijo, reza. Una es para conciliar el sueño, mamá. La otra para dejar de llorar. ¿Cómo es posible que mi padre haya recibido 4 dosis enteras, mamá? ¡4 dosis! Las madres no sabemos contar. No, simplemente hacemos lo que se debe. No me subestimes, mamá. Aquí el de los números soy yo. Y esas cuentas no me cuadran. No. Entonces, hijo, sabrás cuánto te ama tu mamá. Mamá, espera. Mamá, ¿qué hiciste? Mamá, regresa. Mamá. León, el fiscal está dispuesto a bajar la mitad del desfalco. Siempre y cuando cante algo sobre el homicidio, lo que sepa. Usted estuvo en la carretera esa noche. ¿Qué vio? ¿O a quién protege? Detective, esa noche mi mamá no estaba. Siento, detective. Eso es todo lo que vi. No sé nada más. En su familia rezan mucho y hablan poco. Pues sí. Aprendimos de la mejor. Suegrita, escúchame la versión. Yo no estaba dormida. Con lo de Sergio, ¿quién duerme, no? Estaba esperándolo en la ventana, cuando vi pasar un carro blanco, pasada la 1, y una silueta de color rojo cruzar hacia el comedor. Ahora bien, una verdad sin lágrimas, sin drama, no convence a nadie. Ok. Yo mentí. En realidad no estaba durmiendo. Yo... A ver, otra vez. Más drama. En realidad yo les mentí. Yo no estaba durmiendo. Yo estaba esperando a Sergio. Bendita seas. Bueno, señora, cuénteme, palabra por palabra. Mire, detective, yo le mentí. En realidad, yo no estaba con mi esposo durmiendo como le habíamos contado. Yo lo estaba esperando en la ventana. Y vi pasar un carro blanco, pasada la 1.
y una silueta roja cruzar al comedor donde estaba la licorera. Qué conveniente, señora. Que su memoria mejore justo cuando le conviene. Es que el miedo también se cansa, detective. ¿Y por qué voy a creerle ahora? Ay, detective, es que a mí ya no me queda nada. Ni marido, ni apellido. Solo la verdad. El rugir de la copa coincide con la mocha labial de la señorita. Sí, señor. Sí, justamente tengo todo frente a mí. El testamento, el celular, el pago del peaje, el pago de la gasolinera y la muestra de labial en la copa. Pero hay algo que me llama la atención. El testigo cambió la versión. Y hay una pluma aún impecable. Y el despachador que desapareció de la nada sin dejar. Cerrado en lo esencial. Está bien, señor. Esta misma noche. Lo siento, señorita. Tendrás que cargar la cruz de esta bella familia. ¿Alguna otra firma? Eso es todo. Ok. Detective, aquí estoy para declarar lo que haga falta. Otra vez, sin necesidad de un abogado. Señorita Bárbara Alejandra. ¿Qué está haciendo? Queda usted detenida por el asesinato de César Augusto León. ¿Qué está diciendo? Qué gracioso es este país, ¿no? Él quería regalarme un imperio y yo solo una maleta para irnos lejos. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra. ¿Derecho? ¿Me habla de derechos? El silencio ya lo tenía, detective. Lo único que no he tenido es alguien que me crea. Acompañe. Suegrita, escúchame esto, pero agárrese. Detenida Bárbara Alejandra por el homicidio de César Augusto León. La fiscalía anuncia el cierre del caso. Bien. Perfecto. Por la justicia, hija. Por la justicia. Ay, suegrita. Pero con esto Luis Mario va a salir de la cárcel. ¿Usted está bien con eso? Que salga. Que salga, hija. Recuerda que un día te dije, hay encierros peor que una cárcel. Salud. Salud.
Manuel, hijo, ya hay culpable. La amiguita que entraba todas las noches. Detective, es la tercera vez que las pruebas se sirven en bandeja de plata. Primero, la pluma intacta. Luego, el despachador que desaparece mágicamente. Y ahora aparece una testigo que declara precisamente lo que hace falta. No sé, pero alguien más está interfiriendo en este asunto. A mí también es la tercera vez que el fiscal me corta el hilo. Pero mi bolsillo sigue siendo mío. Entonces, ¿qué hacemos? Usted siga investigando por fuera. Que yo seguiré reuniendo las pruebas e investigando. Y no le decimos nada al fiscal. ¿Qué le parece? Perfecto. Tú eres la de los números, la contadora. Señorita, yo no creo que usted haya... Escúchame bien. Esa noche en el jardín yo vi a alguien con un galón. Lo vi con estos ojos. Pero ¿sabes por qué me callé? Porque esa sombra era la única persona que me abría el portón sin escupirme. Dile eso a tus cuentas. Con permiso, señorita. Camine. ¡No importa lo que digan! ¡Soy la única que lo quería vivo! Dios mío. Aquí están las pertenencias del señor León. Tenga, ingeniero. El sobre sigue sellado por el juez. Y se abrirá únicamente en su presencia, como se lo ofrecí. Gracias, detective. Eso espero. De hecho, cuento con eso. Delo por hecho. Con permiso. Gracias. Mire, señorita. Llevo días masticando esto. Gasolina por fuera. El héroe por dentro sacándolo. Me pregunto, ¿por dónde entró el fuego y por dónde entró él? Por el mismo lugar, detective. Es más, esta mañana ese mismo hombre me miró a los ojos y me dijo que me vaya de esa casa. Ahí está, detective, los números no mienten. Primero el bidón, luego las manos, las luces. Todo señala a un mismo hombre, al mismo. Está bien. Vamos a citarlo antes de que... ¿Y ahora qué? Está bien. Voy en camino. Yo maté a don César. Quiero confesarlo. Yo lo hice solo. Yo soy el único culpable. Yo robé unas gotas del botiquín de la señora. Luego las puse en la licorera. Tomé la pluma del cuarto del niño Luis Mario. Para despistar. Y el fuego. El fuego lo prendí con un galón de combustible que era del cobertizo. ¿Y por qué? 20 años sirviendo a ese hombre.
¿Por qué lo hiciste? El señor iba a abandonar a la señora para irse con su amante, quién sabe a dónde. Yo no podía permitir eso. Yo a la señora la respeto como a una santa. Ya sabe usted, rabia de sirviente viejo. Y de estas manos. Estas manos me las quemé tratando de salvar a don César. Quise hacerlo cuando se estaba quemando, pero ya fue demasiado tarde. No pude hacer nada. No pude hacer nada. Una cosa más. El muchacho. El despachador de la gasolinera. También fuiste tú. El que se esfumó. ¿Con qué lo hiciste? ¿Acaso con las tijeras? ¿Qué? No sé a qué se refiere. Yo no sé nada de eso. No lo imaginaba. Firma aquí. Mire, señor. Yo toda la vida he hecho lo que me mandan. Hasta que empecé a mandarme yo solo. ¿Necesitas ayuda? Creo que con las huellas será suficiente, señor. Está bien. Lo haremos a tu manera. Suegra, siéntese. Siéntese porque se va a desmayar con esto. Manuel declaró. Escuche, Manuel Humberto se declara autor único del homicidio. Autor único, suegra. Él solito se puso la soga al cuello. ¿Y nos nombró? No, a nadie. Ni a usted, ni a mí, ni a nadie. Yo me encargo de avisarle al abogado. Ya vuelvo. Bebé, hija. Manuel, el único hombre que me quiso bien. Dios sabe lo que hace. Mamá. Ya estoy aquí. Bienvenido a la casa de tu padre. A la casa de mi padre, pero... Mamá, soy yo, Luis Mario, tu hijo. Estoy aquí, estoy libre. Sí, ya lo veo. ¿Y qué haces acá? No quería estar en esa casa. Me trae malos recuerdos. Allí falleció tu padre. Tu habitación quedó hecho cenizas. Te arreglé una al fondo. Y bueno, la cena de hoy es aparte. Y me retiro porque tengo que salir. Pero mamá, es que... Necesito una explicación. ¿Es en serio? Se siente como que salí de una celda para llegar a otra. Niña, perdóneme lo que no le dije. Usted es la única que suma derecho en esta casa. Cuide a mi Ana.
Dios mío. Pero, ¿por qué Manuel me la encarga a mí? ¿Por qué a mí? Aquí están sus pertenencias. Gracias. Era el del galón, ¿verdad? El que siempre me abría el portón. Eso dice su firma, señorita. Pues digan lo que digan. Y por fin soy libre. Por fin respiro. ¿Y tú, niña? ¿Ya respiras? Pues no. No puedo estar tranquila hasta que las cuentas cuadren. Y todavía no cuadra. Doña Graciela, me dijeron que quería verme. Sí, hija. Siéntate. Toma una taza de café conmigo. Siéntate. ¿Y qué pasa, hija? ¿No vas a degustar tu taza de café? Haces bien. Doña Graciela, usted no me invitó a tomar una taza de café, ni mucho menos a comer o algo. Usted me invitó a algo, pero todavía no sé qué es. Tienes mucha razón. Hija, quédate en la empresa. La empresa necesita tus números. Y yo, a una hija de verdad. La junta se reabre. Y necesito que firme a alguien que no tenga ninguna clase de problemas. Pobrecito de Luis Mario. Está con su apellido manchado. Pero tú no. A ver, usted me está pidiendo que firme yo por encima de Luis Mario. Por debajo de mí, que es un lugar seguro en esta casa. Doña Graciela, antes de firmar cualquier cosa, necesito que me aclare algo. El despachador de la gasolinera, no lo desapareció Manuel como lo dice. Eso se hizo con dinero. Y en esta casa, ¿quién lo tiene? Te invito a mi mesa a tomar una taza de café como a una hija. ¿Y tú me estás hablando como fiscal? Le hablo como contadora, doña Graciela. Los números no mienten. Pues óyeme como suegra. Recoges todas tus cosas y te vas. Porque en esta casa no hay lugar para huérfanas. Y le dices a tu detective que las viudas también tenemos abogados. Yo me voy. Pero doña Graciela, ¿y si las cuentas
apuntan hacia usted? Sobre mi cadáver. Sobre mi cadáver. Un permiso. Sí. Un momento, por favor. Mi amor, ¿y esa maleta? ¿Qué pasó allá adentro? Luis Mario, tu mamá me echó de la casa. Mi amor, óyeme muy bien, ¿sí? Las gotas eran de tu mamá. El jardín era de tu mamá y el dinero que se utilizó para pagar el testigo salió de esta casa. Mi amor, todo apunta a que... ¿Mi madre? A ver, María Soledad, ¿estás diciendo que es mi madre? ¿Mi madre, la mujer que me ha criado durante 30 años? ¿Y basada en qué? ¿En lo que te sopló una asesina despechada que iba camino a su celda? ¿En ello? No, mi amor, por favor, yo necesito que... No, yo necesito que tú entiendas algo, María Soledad. Tus números encerraron a mi hermano. ¿Y ahora qué quieres lograr? ¿Encerrar a mi madre? ¿Quién sigue? ¿Yo? ¿Me vas a encerrar a mí? No te preocupes. Sabes, yo me voy. Pero me voy sola. Con permiso. Mi amor. ¿Lo tienes enfrente? Bien. No me lo pases. Repítele palabra por palabra lo que te voy a decir. Una señora elegante, muy elegante, en un carro blanco, me pagó para que me perdiera. Que declare eso mañana temprano. Formalito. Del resto me encargo yo. Ah, otra cosa. Dile de mi parte que si se va a volver a perder, que esta vez sea para siempre. Ay, cuñadita. Supe lo de la cena. Esa vieja sí es de temer. ¿Qué quieres, Ana? Lo mismo que tú. Dormir en paz. La suegra guarda muchos secretos que tú ni te lo imaginas. Pero yo sé cómo hacerla hablar. Tú tienes la verdad y yo tengo las llaves. ¿Qué dices? ¿Hacemos equipo? ¿Y yo qué gano con eso? Paz. Del resto me encargo yo. A ver. Retiro en efectivo. Autorizado por... A ver. Otra vez la misma firma calcada.
Pero eso es imposible porque Sergio ya está en la cárcel. Él no pudo haber firmado nada. Ana Camila. Pago a testigo. Reaparece testigo de la gasolinera. Señala a una mujer elegante. Miren, este retiro se hizo el día de ayer. Y aquí está esta firma, pero es la misma firma calcada. Y eso es imposible porque Sergio está preso. Otra vez volvió a aparecer la mano fantasma y está pagando testigos, detective. A ver, vamos despacio, señorita. Esta es una hoja con una firma rara. Pero yo afuera tengo una persona que está declarando y es de carne y hueso, y es real. La cual me dijo que una señora elegante de un carro blanco le pagó todo. Manuel es la mano. Y al fiscal de pronto se le aclaró la mente. Demuéstremelo con algo que no sean solo renglones. No, detective. ¿No lo entiende? Es un testigo comprado y está siendo pagado con este mismo dinero. Pero, señorita, demuéstremelo con algo más. A mí el fiscal ya me ha cortado el hilo 4 veces. ¿Cuántas veces tiene que condenarse a la misma mujer en este país? Siga. ¿Qué me sirvió decirte lo del galón? ¿De qué? ¿Sabes qué? No me importa lo que digan los testigos comprados. Porque yo era la única que lo quería vivo. ¡Vivo! Señorita, yo le juro No mejores nada. Y solo haz que cuadre. Haz que cuadre todo. Suficiente. ¡Tú Siga. no ves por todo, por favor! Siga. A ver. Luis Mario no me cree. Bárbara está presa. Sergio está mudo. Manuel está metido en sus mentiras y en cambio yo estoy aquí. Un momento. ¿Por qué Manuel me encargaría algo así? Únicamente lo haría una persona que está en peligro o que ya está hundida. Y ahora, señorita, ¿qué vamos a hacer? Ahora, detective, vamos a dejar de seguir a la mano que encendió el fósforo. Ahora vamos a seguir ese dinero. Una nota de retiro con la firma de su esposo calcada, estando el preso. Y una nota que dejó su papá antes de enterrarse en vida. ¿Sabe qué significa eso? Que un viejo quiere a su hija, ¿no? Ana, Manuel ya confesó para salvarte. Únicamente haría eso porque sabe que ya está perdido. Además, mañana hay peritaje caligráfico.
¿Y si yo les entrego algo más que eso? Mire, detective, yo ya no me encargo más de esto. Aquí están las llaves de la casa y de mi suegra. A ver, Ana, sé clara, por favor. En la casa de mi suegra, en un cajón en el ropero, hay una caja. En esa caja hay unas cartas. Esas cartas son de la verdadera mamá de Luis Mario. 30 años y aún las conserva. Siempre las lee. Yo me conozco esa casa hasta dormida. ¿Y eso en qué me beneficia? Esta señora lleva queriendo escupir la verdad 30 años en la cara de ese bastardo. Muéstrele las cartas y verá cómo ella solita explota. Ay, lo del muchacho de la gasolinera. Yo lo perdí y yo lo encontré. Acepto mi culpa. ¡Oficial! ¡Oficial, venga! ¡Quiero declarar! Escúcheme, oficial. No quiero que me subestime. Sé muy bien que la información que yo sé vale oro. ¿Y por qué ahora, León? Porque estuve haciendo las cuentas, señor. Y ya no me da para cargar más 2 años. Ya no. Guárdemela 2 horas. Y a las 6 se lo cuenta al fiscal. Formalito. Señorita, llegó la orden. ¿Y? Su traslado al penal será a las 6 en punto. A las 6. Qué rápida es la justicia cuando se equivoca. Ay, niñas, que todo cuadre, por favor. Por lo que más quieras. Desde las 6. Es que todo cuadre. Cuida a mi niño, Graciela. Sé que lo querrás como tuyo. Ay, Dios mío. Yo a ti te eché de esta casa. ¿Dónde encontraste eso? Lo encontré. Donde lo tenías guardado hace 30 años, Graciela. Cuida a mi niño, como si fuera tuyo. Me lo aprendí de memoria. Dime algo, Graciela. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste cuando tu hijo te decía mamá por primera vez en el velorio? Sentía que César me escupía todas las noches en un cajón. Crié por 30 años al hijo de la mujer que él amó. 30 años sirviéndole la copa todas las noches, hasta que una noche la copa me la serví yo. El frasco entero, no gotitas, querida.
y mandé al perro fiel por el combustible. Y sembré evidencias. Y descubrí secretos que había tenido escondido durante años. Graciela, por Dios. Dios. Me cansé de fingir. 30 años con una sonrisa y la mesa puesta siempre, fingiendo. Ese niño no fue mío, no es mío, no es mi hijo. Escúchame bien. Y que me escuche el infierno. Lo volvería a hacer y no me arrepiento. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo, Graciela? ¿Por qué? Mamá. Tu madre se llamó Roselena y murió esperándolo. Yo solo fui la que sobraba. Después de 30 años, mamá, hubiera jurado por ti en cualquier altar. Ahí tienes tu herencia. La verdad. Graciela Catalina queda detenida por el homicidio de César Augusto León. Dios sabe lo que hace. Y los jueces también, señora. Fiscal, declaración completa grabada. El furgón de la señorita Bárbara sale a las 6. Deténgalo inmediatamente. Permiso, querido. ¿Me acompaña? ¡Lo volvería a hacer! ¿Me escuchan? 1000 veces lo volvería a hacer. ¡No me arrepiento de nada! ¡Que me escuchen! ¡No! Ya se acabó todo, mi amor, sí. Ya se acabó. Mi mamá. Todo va a estar bien.